La metodología del giro semántico lingüístico, pues, añade 3 etapas o fases en 9 pasos que pueden ser desarrollados en grupo, pero con otros 3 pasos más que se desarrollan a nivel institucional. Y los enumeramos. Es la identificación y el reconocimiento del problema. En breve, ¿de qué se trata? Todo problema, pues, tiene consecuencia. Luego de identificar el problema entre grupo, se reconoce, porque no solamente identificarlo, decimos aquí está, pero hay que reconocer que sí existe un problema. No solamente el problema, también sus víctimas. Luego de las víctimas, las consecuencias que produce cuando pasa esto. Estamos ahí en la identificación del problema y reconocerlo en su manifestación, sus víctimas y también las consecuencias que produce. Luego de esto, la segunda fase consiste también en identificar y reconocer a los actores. ¿Qué actores participan, interactúan o influencian en este conflicto? En cualquier contexto hay unos actores muy decisivos, pues, que implica o que interfiere en que este problema o el conflicto perpetre, consiste o reduzca o no. Entonces hay que identificarlos, pero también reconocerlos. Reconocer quiénes son, cómo interactúan, en qué sentido influencian o no. También reconocer las causas, y esto es muy importante. Una cosa es la causa real y otra cosa es la causa aparente. Muchas veces vemos la causa aparente y muchas veces es lo que conviene ver, pero detrás de ello hay unas causas reales que muchas veces no se ve, pero son los más importantes. Y luego de esto hay que ir identificando o reconstruir, en el contexto del giro semántico lingüístico, pues reconstruir los discursos para ir ya hacia el camino que abre hacia las alternativas o planteamiento de la solución. Y en la tercera fase ya se plantea la solución. Entre todos los actores elegimos la solución o la alternativa mejor adaptada, se discute, se debate. Identificamos también actores que pueden ser decisivos para trabajar de forma conjunta y ver cómo llegar a propuestas que ayudan. Pero ahí también hay algo importante que durante la simulación vamos a ir trabajando. En cada conflicto, cada uno tiene sus intereses por defender, pero también hay concesiones que se pueden hacer. No se trata de uno ganar todo o perder todo, sino llegar a ese consenso donde todos tenemos algunas cosas que debatir, proponer, también defender. Pero también hay que conceder a veces, porque no puedo ganar todo. Eso entra en el debate. Es importante que sea entre iguales, es decir, que los prejuicios que sí existen, pero se dejan atrás, o al menos intentar superarlo, como las lógicas de las diferencias, los que nos excluye o no, nos hace sentir mejor o no, inferior o superior, pues hay que dejar esto un poco atrás. La cuarta fase, que es una fase más práctica, epistemológica, esto no se haría, por ejemplo, en un contexto grupal, corresponde más bien a un nivel institucional. Estamos hablando ya de un observatorio que monitorea que esto que se ha hecho o planteado pues está funcionando bien. Se puede inventar cualquier tipo de premios. Por ejemplo, ayer con la última ponencia hemos visto que ellos tienen una propuesta parecida, los premios Enfoques de periodismo, donde ellos ir identificando buenas acciones de periodismo, los reconocen
y también los animan a que sigan desarrollando estos pasos. El observatorio se encargaría de hacer informes, ¿sabes? Pues está importante también el marco legal, la defensa de la misma propuesta, vigilarla y así. Eso es más o menos breve de lo que se trata de manera teórica el taller de comunicación y educación para la integración estructural o inclusión e integración estructural. Ahora vamos a intentar, ¿en cuántos minutos? 30 minutos. A ver entre todos cómo trabajar más o menos algún problema. Como se trata de algo entre todos, os daría la libertad de escoger un problema, una temática. Ojalá que sea entre los que hemos trabajado, por ejemplo, durante el Congreso, por ejemplo, la diversidad funcional, problema de la inmigración, la discriminación en la inmigración, violencia de género, violencia contra las personas mayores, es decir, la discriminación por edad, violencia sexual o discriminación por orientación sexual, tipos de eso, podemos proponer cualquiera para ir viendo cómo se desarrollaría. Y entre todos, trabajar simulando cómo funciona uno de estos talleres. ¿Quién propone algo? Yo propongo la migración, por ejemplo. ¿La cual? Migración. La migración. ¿Estamos de acuerdo que empezamos con la migración? Si nadie dice nada, empezamos con la migración. Entonces vamos yendo. Iba a decir algo. Dime. Mejor si especificamos como la discriminación en la migración, para más explicar en la discriminación que hay en la migración. La propuesta está diseñada para ir paso a paso y ahí también está esto, exactamente, está todo. Entonces, ¿cómo se plantea, señor Santiago propone trabajar la migración? Pues la discriminación en la migración. Como dice el primer paso, es la identificación del problema. Entonces vamos a ver en la migración qué podría ser el problema en la discriminación de los inmigrantes. Si miramos, por ejemplo, la realidad de la migración, la inmigración, ¿qué podría ser el problema, lo que podemos considerar como problema, por ejemplo? ¿Quién se atreve a decir algo? Voy yendo a la pantalla. En primer lugar, vamos reconociendo las violencias. ¿Qué podría ser una violencia? ¿Qué se consideraría una violencia? Puede ser violencia cultural, violencia estructural o violencia directa dentro de la inmigración, por ejemplo. No deberíamos de diferenciar, porque me ha resultado muy curioso y muy interesante, la causa aparente de la causa real, porque no tengo muy claro, me hace reflexionar sobre la causa aparente, es que parece que hay pocos recursos para atender a las personas en migración, pero la causa real no es que haya pocos recursos, la causa real es otra. La causa real es que el reparto de la riqueza no es, es el que es, quiero decir, no es que falte riqueza en el mundo para atender a todas las personas, es que hay un reparto asimétrico de la riqueza que está en manos principalmente de unas pocas personas. Entonces aquí lo primero sería diferenciar la causa aparente, el problema de la migración, ¿cuál es? ¿La falta de recursos o la propiedad de estos recursos por parte de algunos? Vamos uno por uno, sin embargo, te has adelantado mucho, los aportes son muy buenos, pero antes de llegar a las causas, deberíamos ver, por ejemplo, las violencias que hay. Cuando hablamos de violencia, por ejemplo, a nivel cultural, podemos ver, por ejemplo, los discursos de los medios. Eso puede ser en parte la violencia cultural.
Y luego las estructurales. Las estructurales, un ejemplo, puede ser, por ejemplo, cuando te niegan trabajo simplemente porque vienes de Marruecos, un ejemplo. ¿Ves? Esa es una violencia estructural. Y una directa, que en el contexto español quizás no se ve mucho, pero en otros contextos puede ser, por ejemplo, una paliza, simplemente porque eres de fuera, te apedrean o te insultan porque eres de eso. Esos son tipos de violencia que... ¿Alguien ve algún tipo de estos problemas que podría identificar, aparte de los que he mencionado, por ejemplo? Por ejemplo, la islamofobia. La islamofobia, que consiste en... La discriminación o el odio, nada racional a las personas por el simple hecho de que tengan otra religión. Exacto, porque pertenecen, por ejemplo, al colectivo del islamismo y se genera no solamente a nivel cultural, políticamente hablan mal de ello, eso genera miedo en la sociedad que a su vez desarrolla reacciones negativas e interacciones distorsionadas respecto a estas personas. Para no quedar mucho, ahora vamos a ver en un contexto migratorio, por ejemplo, quiénes pueden ser las víctimas. Nos enfocamos en el contexto español, porque estamos aquí. ¿Quiénes, por ejemplo, son más susceptibles a ser víctimas de un sistema parecido, por ejemplo, en el contexto español? Pues la gente, los migrantes sin una preparación, no sé si digo sin estudios o sin papeles o no sé, me pasan Migrantes muchas sin cosas. preparación. Me Ahora pasan muchas podemos cosas. darles nombres. Muy bien. Migrantes sin preparación. Ahora hay que identificarlos y con nombres propios. En este caso, por ejemplo, ¿quiénes pueden ser en el contexto español? No en Estados Unidos, no en República Dominicana, no en Francia. Tienen nombres distintos dependiendo de dónde están. Por ejemplo, en el contexto español pueden ser, por ejemplo, Pues Lo- menores que llegan a España sin conocimiento del idioma y sin una formación análoga muy a bien, los niños españoles que sí están escolarizados. muy bien. ¿Qué otros colectivos pueden ser más aptos a ser discriminados en ese sentido? En Red Acoge hay muchas mujeres que vienen de Mujeres. África que no tienen estudios previos. Mujeres. ¿Qué otros colectivos pueden ser, por ejemplo? Mm, Inmigrantes con diversidad funcional. Ahí estamos hablando incluso de una doble discriminación, no solamente por ser migrantes, sino también porque son diferentes a nivel de capacidad. No vamos a entrar en el contexto de la doble o triple, cuartriple discriminación para no alargar porque no tenemos tiempo. Y después de esto, ya que los tenemos el tipo de violencia que pueden sufrir, las personas o grupos de personas que pueden ser más susceptibles a ser víctimas en este caso. Ahora hay que ver qué consecuencias esto trae para estas personas. ¿Quién me podría decir, por ejemplo, en el contexto de una mujer víctimas de la violencia estructural porque es inmigrante, por ejemplo, porque viene de, no sé, de Nigeria o de Marruecos o incluso de Colombia o de Rumanía o de Haití? ¿Cuáles son las consecuencias de estas violencias sobre esta persona, pero también sobre la sociedad? Pues no puede encontrar trabajo. A veces no encuentran trabajos. Y ¿Qué otra cosa? pueden estar sometidas a otro tipo de violencia justo por esto, Se porque no someten a pueden otro pedir tipo de ayuda, por violencia. ejemplo, si les pasa algo. Uh, ¿cómo lo podríamos decir cuando no pueden pedir ayuda por falta de conocimientos del idioma? No sé. Iba a decir algo, Javier.
No se escucha, si no puedes. ¿Te escuchan? ¿Me escucháis? A ver. No, no. ¿No se oye? No, 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 lo puedes. Creo que tengo que pasarte el micrófono. ¿Hola? Sí, sí. ahora sí. ¿Se oye? Ah, ok, vale. ¿Qué ibas a decir? Quizá lo que pensaba. Es que también, en parte, quizá creo que pasa un poco a lo mejor el hecho de que de esta violencia, lo que hablamos, Ujú. igual te conduce al camino segregacionista, ¿no? Tal y como lo dijo ayer esta mañana. ¿Puedes explicarnos, por ejemplo, en qué consistiría el segregacionismo? Pienso que, por ejemplo, No se escucha, Luis. ¿me oís? ¿Me escucháis? Ponle el micrófono más cerca, sí. ¿Me escucháis? Ahora sí, pero después se corta, ¿cómo sale? Vale, vamos a probar. Comentaba que el tema de diversidad funcional en ocasiones, a nivel académico sobre todo, a veces la diferencia conlleva a que te lleve por un camino diferencial, que digo yo, a nivel educativo. Por ejemplo, una escuela especial y ya pues si vas a una escuela especial acabas siendo un taller de ocupacional donde adquieres una formación no como el resto, con lo cual tus aspiraciones sociales tampoco son las mismas que los demás. Acabas en un taller de terapia ocupacional donde tus posibilidades laborales también quedan cuarteadas o menguadas. Creo que en comparación, o sea, por similitud, ¿no? con la migración puede ser algo parecido. Es decir, el camino segregacionista en el sentido de que si esta persona, por los miedos sociales y tal, por el desconocimiento o por la falta de empatía, como hablaba esta mañana, pero la empatía, la visibilidad, quizá todos esos caminos llevan a que a lo mejor yo español, por ejemplo, en Dinamarca, no sé, o en Marruecos, hace que yo pues, no vaya por el camino inclusivo, sino que vaya hacia el camino segregacionista que me lleva a relacionarme con los españoles, con lo cual me lleva a no ser partícipe ni de la cultura de ellos, ni de la cultura mía, en el sentido de no de choque de culturas como la Luis, sino de esa cohesión de culturas que al final creo que es fructífera y que es, para mí es una cosa importante, creo, ¿no? Con lo cual te lleva luego a aspirar a ciertos trabajos y no a otros, y te lleva a adquirir una formación y no otra. Y yo creo que a lo mejor bueno, es mi opinión, no sé, a lo mejor estoy equivocado, no sé, yo pienso que a lo mejor es por ahí, ¿no? Es parte es parte de hoy muy buena aportación, como ha aportado, por ejemplo, Ana Pop. Después dijo Ana Pop, me ha quedado. Es más sencillo, más. Y las Me ha quedado. infracciones, ahora que estaba hablando Javier y le estaba pensando, digo, ¿esto no facilitará las infracciones o no sé? Pero no lo digo por niños y mujeres, sino por las personas sin educación. Si no tienen trabajo, no pueden adquirir una vida mejor, entonces no se crean más infracciones y justo por esto están representados de esta forma la gente que no puede obtener un trabajo. También, esos son parte de las consecuencias que sufren, aparte de eso. Pero hay muchos tipos de... ¿Ibas a decir algo? Uh-huh. Acerca del micrófono, sí. Pues nada, quería aportar algo sobre una de esas consecuencias que esos inmigrantes sufren pasan por la economía sumergida, porque al no tener, al ser indocumentados en el país y quieren trabajar, que la empresa no declara lo que tienen que declarar y están tomando un salario que no lo convenga para ni vivir ni ayudar a sus familias o llegar a ser en un proceso de co-desarrollo. Pienso que es una de las consecuencias que viven aquí los inmigrantes acerca de la economía sumergida.
Muy bien. Es también parte de las consecuencias de la discriminación o violencia. Como os he dicho anteriormente, normalmente 30 minutos no da para... Habría que, por ejemplo, subrayar todas las consecuencias, por ejemplo, de la violencia cultural como tal, la estructural. Un ejemplo de la violencia cultural a nivel de migración, por ejemplo, es el hecho de que de tanto asociar ciertos grupos a fenómenos negativos, la sociedad llega, por ejemplo, y te asocia a esto, te ven, igual como habla Benno esta tarde, no es la imagen realmente que tienes, sino la imagen que proyectan de ti. La sociedad lo interioriza, pero llega más lejos, como dice Iguartua, tú asimila luego estos valores negativos para ti mismo y te haces parecerse a ellos y te victimizas. Ahí llega la violencia simbólica, que es diferente de la violencia cultural. A nivel violencias directas también tienen sus consecuencias. No vamos a quedar mucho porque no tenemos tiempo realmente para trabajar todos uno por uno. Solo simulamos como, por ejemplo, en un tipo de congreso, un tipo de taller así, que puede durar todo un día para trabajar juntos, buscar soluciones. Ahora que tenemos, por ejemplo, algunas consecuencias, podemos ir identificando los actores que interfieren en estos tipos de violencias. Por ejemplo, en el caso de la migración, como se ha propuesto para trabajar, ¿quién me podría decir, por ejemplo, en el caso de la migración, qué actores son importantemente decisivos o que hace que la dinámica de la violencia hacia la inmigración, la movilidad humana, sea perpetrada? ¿Quién me puede decir algo de sus experiencias o lo que piensa? Los medios de comunicación, en gran parte. Los medios de comunicación, muy bien. ¿En qué influencian los medios de comunicación, doctor Santiago? Por ejemplo, pues los medios de comunicación está relacionado con la imagen proyectada. Proyectan una imagen de la inmigración la imagen sesgada, nada real sesgada, y ya inducida a que sea a crear en la sociedad o establecer en la sociedad un pensamiento sobre el total de la comunidad migrante que no responde a la realidad y que habitualmente es por acción o por inacción peyorativo. Muy bien. ¿Quién quiere aportar algo con otro tipo de actor que intervienen, por ejemplo, en esta? Hay actores activos o decisivos, pero también hay actores pasivos en este caso. ¿Quién me podría dar otro actor? Quizá también la imagen que a veces... Acércate. Quizá también la imagen que se puede dar quizá en películas o series acerca de, por ejemplo, la persona que hay como pienso que a veces con la universidad pues, funcional pasa. También ahora se ha acabado de incluir un poco más, o incluso los anuncios. Anuncios de cómo esta persona, una vez que uno de Ford conducía un chico negro con el pelo así muy alto. Y estaba guay, pero no es, ¿no? Estos anuncios yo creo que también los imaginarios pueden ayudar, ¿no? a contextualizar y a incluir desde más pues, factor educativo, que luego hablaríamos de educación, quizás como toda gente, ¿no? que puede influir. Muy bien. Comunicación, audiovisuales. Ahí también entramos una vez más en el campo de los medios, en este caso específicamente el cine o las películas, el teatro, pero también puede haber otros actores. ¿Qué actor pueden? La publicidad también es parte de los medios. Luis iba vestido de Videotucci, por ejemplo, y no sale anuncios de Videotucci. Dime. Víctor quiere decir algo. ¿Un actor, señor Víctor? Pues nada, quiero agregar el Estado. En plan, creo que El Estado. el concepto de estatalidad falta el desarrollo específicamente
nosotros como investigadores falta ese desarrollo de conceptos de estatalidad, porque en Brown hoy en día estamos utilizando el concepto de tolerancia hacia los inmigrantes, que yo tolero, pero tolerar a qué punto. Es que la tolerancia no llega al extremo, no llega a donde queremos reeducar a saber cómo debe tratar a un inmigrante. Creo que el Estado hace parte de eso para que trabajamos más el concepto de estatalidad. Muy bien, Víctor. Ahí también se puede diversificar un poquito. Por ejemplo, el Estado es un conjunto de instituciones, poderes, ¿sí? Entonces se podría incluso ir de manera concreta. En el Estado podemos ir identificando algunas personas o grupos o cosas más concretas. Por ejemplo, pueden ser los partidos políticos. ¿Iba a decir algo, Ana? Sí, Ana? sí, justo estaba pensando en algunas cosas que me ha hecho a mí sentir la diferencia en ir en una de policía, ¿cómo se llama? Ahora no me viene, en un centro de policía normal, que está todo, tiene una muy buena pinta, y después he ido donde me hice el NIE, que parecía una cosa, no sé cómo decir, hay unas diferencias, por ejemplo, entre donde realizamos nuestros papeles, donde hacemos cualquier cosa relacionada con nuestro estatus de extranjero, tienen como menos recursos y gente no tan preparada, o por lo menos a mí así me ha dado la impresión, ya que no hablan el inglés para la gente o así, y que, no sé, nos mezclan ahí que parecemos que estamos esperando, no sé si me pillas la idea esta. Todas estas instituciones, no los conozco exactamente, que nos facilitan estar aquí como extranjeros, del empadronamiento hasta que hagamos nuestro NIE, renovamos cosas y cosas de estas, que no sean justo los políticos, porque ya sé que los políticos tienen y las leyes y los ayuntamientos tienen una decisión, pero por otro lado pienso en otras instituciones con las que entramos nosotros directamente en contacto. Sí, pueden ser las propias comisarías. Comisarías, sí. En ese sentido, quería reforzar lo que dice Ana Bo. Sí, digo. Porque creo que los políticos son personitas que, en el fondo, también deberíamos darles un poco de atención porque creo que es conocido. Pero también a lo mejor hay cargos, como hablaba esta mañana Guillermo, que hay que replantear, reformarlos o educarlos, como hablábamos de los funcionarios. Y lo del NIE es que yo también lo he tocado un poco porque he ayudado a algún que otro italiano, bastantes italianos a hacer NIE. He ido una vez, porque algunos no lo hacen todo español, yo iba a ayudar. Y claro, es que es fuerte, ¿no? Que vayas con la azarosidad de a ver a quién va a ver hoy. Si va a haber uno que es simpático o hay otro que parece que no sé, que es un trámite, es un documento que lo rellenas, pagas la tasa, que no sé si era, no me acuerdo si eran 8, 9 o 10 euros o por ahí, y ya está, y depende con quién das. Es un trámite súper bonito, que ¡ay, qué guay! Madre mía, qué contento. O es un trámite que te vas como diciendo, madre mía, lo que me espera aquí hoy en España, no sé. Y eso no puede ser azaroso. Yo creo que quizá debería haber una especie de control de calidad, ¿no? del servicio, y la calidad no es solo que te den el papel y tal, también es la atención, quizá, no sé. Muy bien. Muy bien. Para ir pasando esta fase, pero en grosso modo, por ejemplo, aparte de los actores políticos, entra, por ejemplo, actores económicos. Detrás de los medios de comunicaciones, por ejemplo, hay grandes grupos empresariales que tienen sus intereses. Están incluso las familias, son actores importantes en este tipo de conflictos. Las instituciones educativas, las universidades. No sé si saben que en los informes que produce SIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas en España, en la pregunta que ellos hacen, ¿de dónde has aprendido o has escuchado estos prejuicios hacia la migración? Empezaron a introducir el baremo
en los espacios universitarios o educativos a partir de 2012, creo, 2012, 2014. Y esta tendencia va subiendo mucho. Creo que en los últimos que he consultado, en 2017, está en los 7% como origen de... Es para decirte que pues, los actores pueden ser muchos y son van multiplicando cada día. Ahora la pregunta que os haría en el paso 2, estamos todavía en el paso 2, en el entendimiento del problema, el análisis crítico del problema, donde lo deconstruimos. Por ejemplo, la pregunta sería, ¿cuáles podrían ser las causas que hacen que pasen cosas así? Santiago ya había mencionado algunos ahorita, por ejemplo, el reparto de los recursos, por ejemplo. Pero ahí tenemos que diferenciar las causas reales y aparentes. Os ayudo un poquito. Los aparentes son los que nos dicen que es. Un ejemplo, el inmigrante nos quita trabajo. Esa es una causa aparente. Aparentemente es una verdad. No sé si me entiendo, si me hago entender. Entonces, ¿cuáles podrían ser otras causas, aparte de este que os he dado, que podrían ser una... Por si acaso, para evitar como duda, la causa aparente es algo que parece verdad y al ojo de todo puede ser verdad, pero es superficial, es decir, cuando lo investiga, en realidad no es verdad. Tomamos el caso del inmigrante nos quita trabajo. Si tomamos, por ejemplo, donde estoy, en Castellón de la Plana, la mayoría de los trabajos de cuidado, creo que en toda España puede ser algo muy similar, pero en castellano, el cuidado lo hacen más bien. Digo más bien, porque también hay personas nacionales. Inmigrantes que pueden ser de Latinoamérica, rumanos o rumanas. También en el sector de la cafetería, creo que sobre cada 10 personas que trabajan en una cafetería, al menos 7 son de origen extranjero. Esa es la verdad aparente. Sin embargo, cuando analizamos el problema, tú llegarás a ver que no es así. Entonces, esa es un ejemplo de verdad aparente. Ahora, la verdad, no verdad, sino la causa real, ¿cuál puede ser? Y también vamos analizando qué tipo de otras causas, tanto real o aparente, que pueden influenciar en estos tipos de problemas y violencias que hemos identificado anteriormente. ¿Quién se atreve a dar algunos ejemplos? Pues para causas aparentes dicen mano de obra, por ejemplo, te digo del trabajo, del estudio que realicé, mano de obra barata. Mano de obra barata. Muy Lo bien, que ¿qué otra? de cuidadoras, ya lo has dicho. Había una cosa que no pagamos, han salido unos bulos que no pagábamos impuestos. Como No pagan impuestos, causas aparentes también, que los inmigrantes no pagan impuestos, es causa aparente. Pago impuestos, igual que... Exactamente, es la causa aparente. ¿Quién podría, por ejemplo, desmistificar? Por ejemplo, la idea del taller, cada vez que se identifica una causa aparente, el propósito del taller es desmontar esta causa, lo que la opinión pública identifica como causa aparente. Ahora, ¿cómo lo desmontamos? Pues ahora que me acordé, Maldita.es se encarga de esto, la organización, la aplicación, que tienen una aplicación online, no lo hacen con todo, pero en general cuando es algo que trata de lo que han dicho los políticos sobre inmigración, sobre bulos, es verdad que ellos salen y ponen sus páginas, ¿sabes? Cuelgan material diciendo que sí que ha sido una desinformación o un bulo. Es verdad que se pagan impuestos de igual manera. Sí que hay algunas, esta es una aplicación, es una organización que se ha creado a través de estas redes online, aparece en Instagram,
pero que otra forma no tenemos, solamente los medios para decir y este tipo de asociaciones o organizaciones que pueden salir a decirlo. Yo no conozco otras, Bien. pero Y muchas veces no tenemos suficientes medios porque los que detienen o que están en la cabeza de estos conflictos tienen más poder que nosotros. Pero algo se puede hacer. Por ejemplo, en el caso de que hay muchos tipos de esos. Los inmigrantes no paguen impuestos. Por ejemplo, ahora mismo se oía, hago noticias de eso, los MENAs ganan más que los jubilados, demasiado dinero para ellos. Hay muchos tipos de eso, que los inmigrantes tienen más ventajas que las personas nacionales, sí. Tenemos jubilados, ¿cómo se llama eso? Los pensionados, jubilados. Pero jubilados. centrémonos en uno, por ejemplo, que no paguen impuesto. Y ahí creo que es la institución académica la que está fallando. Las universidades se supone que trabajan con datos, que esos datos están controlados y revisados y que aún tienen credibilidad, una credibilidad grande, cada vez menor, pero todavía grande, entre la opinión pública, y que los medios de comunicación deben de remitirse muchas veces a fuentes académicas. Si las universidades y en general las instituciones académicas fueran muy claras y muy rigurosas en dar los datos que han investigado, que corresponden a la realidad, eso ayudaría mucho, porque dejaría sin palabras y sin posibilidad de legitimarse y de transmitirse como verdad a redes sociales y partidos políticos. Y considero que ahí la universidad está mirando para otro lado. Es ese desapego que le veo muchas veces a la universidad con respecto a la realidad. Si las universidades dieran datos de cuántos impuestos generan los emigrantes en relación a cuántos emigrantes son, eso se convertiría en algo irrefutable, que eso queda muy bien en el mundo académico. Y considero que las instituciones universitarias deberían de ser ese observatorio que tú apuntabas, en gran parte deberían de cumplimentarlo ellos. Serían los que deberían desmontar estos bulos con datos. Muy bien, Santiago, aunque has avanzado incluso 2 pasos más en el taller, pero muy bien, ahí identificamos, por ejemplo, actores que pueden intervenir en la búsqueda del consenso, también de construir estos prejuicios, entre otras cosas que pueden hacer. Javier, ¿tenías algo que decir? Yo iba a comentar algo muy en la línea de lo que ha dicho Santi, porque estaba pensando en algo parecido, ¿no? Que las universidades y las organizaciones de investigación y demás deberían emitir un poco de informes quizá de transparencia, en el sentido de que, tal y como yo hablaba sobre de la capacidad de retorno que tiene la esencia personal, pues también la capacidad de retorno que tiene la migración a veces, ¿no? Y cualquier diversidad funcional y demás. En el sentido de que lo que ha dicho Ana Pop, de que a veces pues, son manos de obra barata, pues eso a lo mejor no es culpa sola y particularmente de la persona migrante, también es. Si yo hago una mala praxis empresarial, también soy yo culpable de que te estoy pagando menos. No sé, voy a poner un ejemplo agrícola, por ejemplo, tengo que quemar la leña. Sé que a lo mejor una persona autóctona de aquí me va a cobrar 10 euros la hora, pero yo cojo y, no sé, contrato a un pakistaní y le digo que me la hace por 4 euros la hora. Y él acepta porque quiere dinero. Pues, oye, la culpa no solo es la persona que acepta el trato, sino la culpa también es en parte, y gran parte creo, de quien le propone el trato. Ahí estás entrando en un terreno de las causas reales. Por ejemplo, muchas veces culpamos al inmigrante porque acepta el dinero, pero está en el fondo un juego. En la economía, Santiago nos puede explicar esto mucho mejor. En las dinámicas económicas hay un juego, hay unos juegos que hay que jugar. El neoliberalismo ha establecido unas reglas para jugar este juego. Y el empresariado, normalmente, si tiene las reglas en sus manos, va a jugarlo de modo que le beneficie a él.
no a otros. No creo que sea la regla, sino es la honestidad de la persona contratante. O sea, Exacto. si yo soy, que yo soy descarado, o sea, perdón, no es filtro, ¿no? O sea, si yo te contrato de camarero y sé que si contrato a Ana Pop, que es de Rumanía, me va a costar 10 la hora y a vosotros, por 5 la hora, pues soy un descarado, o sea, yo lo veo así. Exacto, hay muchos factores que influyen que al final pues, la gente, el común de la gente no lo va a entender. Y la información más fácil de ser asimilada es la que van a asimilar más rápido. En este caso, por ejemplo, el inmigrante me quita el trabajo. Te ¿Y vas a quería, decir algo, Ana? sí, quería decir algo, no sé si no me alejo muchísimo, pero lo tengo muy reciente. Creo que aquí tenemos que ver también con las grandes empresas, porque es verdad, pensamos en el trabajo y sí que es la idea de que el inmigrante te quita el trabajo, pero por otro lado, echar un vistazo y mirar, las empresas de ropa, por ejemplo, de España, producen en India su propia ropa, que la producen a un cuarto del precio que le costaría aquí en España. Entonces, como ellos hacen un juego de los grandes poderes para manipular a la opinión pública, puede ser los inmigrantes o las personas que vienen de fuera, cogen cualquier trabajo, pero por otro lado, nuestras grandes compañías tienen, no sé, van en otros países donde no pagan impuestos, y esto ya lo sabemos, no sé, me pasó por la cabeza, no sé si me alejo, pero lo estaba pensando que creo que aquí es el juego este de poder de las grandes empresas, porque no sé, me pasó por la cabeza empresas como Nike o Adidas o Zara que se están haciendo en otros países, no en España, donde también hay una precariedad para el trabajo, para la obra de mano. Entonces, pienso que esto nosotros lo focalizamos en la inmigración pero creo que viene de algo mucho más grande y como nosotros los inmigrantes somos como la disculpa delante del público, delante de la opinión pública, pero ahí detrás hay otros hilos que se manejan aún más fuertes y que tienen una carga económica muy grande. No sé si no me aleje demasiado. Muy bien, Ana Pop. Es decir, como habló el señor Guillermo esta tarde, hay una multidimensionalidad que influencia en un aspecto multifactorial que hace que todo al final fluye, como ¿cómo ya él usaba la palabra? La fluidad o la fluididad de los elementos que hace que uno depende de otros, uno se enmarra en... No vamos a quedar mucho en este punto más porque no tenemos mucho tiempo. Muy bien. Si nos viéramos, por ejemplo, las causas aparentes que acabamos de mencionar, pero detrás de ello, las causas reales, una de las causas reales está también el miedo a las diferencias. Y es un aspecto humano. Nadie tiene culpa, nadie tiene razón. Todos, yo personalmente, cualquiera tiene miedo a las diferencias, algo que no conoce, pues da miedo. Pero muchas veces el punto crítico está cuando hay sectores, por ejemplo, en este caso, los medios de comunicación, que agrava aún más estos factores que amplían la brecha de esta fobia. Es decir, si ya tengo miedo de que me quitan mi espacio, que me quitan el espacio y aparte de ello escucho un discurso que todos los días me están diciendo que que es diferente es malo, hace esto, aunque no es cierto, pues eso acaba influenciando en eso. Pues de ahí, en este mismo paso del entendimiento, del análisis crítico del problema o de la realidad, en este caso de la inmigración, podría ser de la diversidad funcional, está también la reconstrucción de los discursos. Y la reconstrucción de los discursos implica desmontar o desmentir estos bulos mediante análisis, demostrando la realidad de manera que la gente lo entiende, pero implicando
los actores a que contribuyen en la búsqueda de esta solución. Ahí vamos a pasar, por ejemplo, en la tercera fase, que sería la identificación de esta solución y su desarrollo y quiénes pueden contribuir a su realización. De manera simple, como no tenemos mucho tiempo, ¿cuál podría ser una alternativa a este problema? La alternativa principal es cambiar el sistema económico, porque el sistema económico no es democrático. Es algo que hemos asumido, que la economía no es democrática y que simplemente se basa en la propiedad. Y la propiedad es un factor muy discutible sobre si es legítima o no, porque la mayoría de la propiedad se basa en la herencia o en la explotación de otros. Claro, esto ya nos aproxima a cuestiones mucho más elevadas. Considero que lo ideal sería aglutinar a las personas en función de sus intereses. Pero una cosa que ha conseguido los últimos años el liberalismo o el neoliberalismo es la destrucción de la conciencia de clase. Es decir, en España es más fácil que una persona pobre española empatice con los intereses de una persona rica española que con los intereses de su vecino, que a lo mejor es de América Latina, que es pobre, cuando sus realidades son totalmente cercanas, viven puerta con puerta. Pero se ha trabajado de manera de que esa empatía se genera en función de una supuesta, no sé, vamos a llamarlo tribu o identidad cultural, pero una identidad cultural que lo que hace es mantener las diferencias económicas dentro de ese mismo grupo. Considero que el paso principal sería que la gente estuviera claro de qué lado está y cuál es su realidad y generar una conciencia de clase. Lo que pasa es que cuando hablas de conciencia de clase, sobre todo en el mundo académico, rápidamente te ponen unos estereotipos y unas etiquetas, pero considero que es fundamental. Claro. Muchas gracias, Santiago. ¿Quién quiere aportar alguna otra alternativa perteneciente quizás a otro sector? Ana Pop, ¿qué diría? Estoy pensando, yo creo que no hemos hablado aquí de las organizaciones, sé que hemos hablado ayer, pero hemos visto que las categorías de migrantes, como nos ponen aquí en España, somos humanos, con nuestra embajada o de cualquier país, tenemos unas organizaciones como mediadoras entre el Estado español y el ciudadano extranjero, pero como que tampoco veo que tienen voz. No sé si digo bien. Que no solamente está lo que decía Santiago, me parece muy bien cambiar el sistema económico e introducir de otra forma, pero por otro lado, creo que las organizaciones o cualquier voz que podrían tener estas comunidades no sea solamente de la comunidad rumana o de la comunidad húngara o de la comunidad italiana, que sea una voz conjunta, que después estamos europeos, después estamos latinoamericanos, después estamos de asiáticos, como que finalmente todos tenemos los mismos problemas y no estamos unidos y creo, no sé si esto puede ser algo ideal, pero que creo que solamente entonces podríamos cambiar algo en estas leyes, porque nosotros no podemos votar, o si podemos votar, en mi caso tengo que renunciar a mi nacionalidad para ser española y después poder votar aquí. Entonces, como que el sistema económico, políticos y leyes, creo que por ahí, no sé, que podría, la educación esta es la base, pero que hemos visto, nos has dicho de la estadística de CIS, que dice que incluso en las universidades se crean este discurso, entonces... Sí, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Quiere decir algo, Víctor? Pues nada, yo apoyo a la idea de Ana, porque creo que las instituciones que están trabajando el tema de inmigración, de mi parte, creo que deberían cambiar su forma de trabajo para que el objetivo se aterrice. Porque en plan, tenemos muchas instituciones que están trabajando este tema, pero a ver, si estamos haciendo un estudio
si está peor la situación o si está mejorando. Pues entonces creo que no voy a decir está peor, pero todavía no, nosotros no vemos lo que estamos buscando o estamos esperando a este tema. Creo que las instituciones que trabajan este tema deben estar, como dijo Rosario, sobre la economía, como repensar el sistema de trabajo sobre el tema de migración. Así que se aterrice más las ideas. Claro, todos son elementos de respuesta. Muy bien, gracias, Víctor, por eso. No vamos a quedar mucho en este punto y tal vez vamos cortando ahí porque no tendríamos tiempo para debatir. Es un debate muy amplio y la búsqueda, o es decir, los talleres enfocados a la búsqueda de alternativas o soluciones ante estos problemas implican al menos muchas horas de negociación, hablar, discusión, debate, donde entra muchas cosas. Pero quisiera ir resumiendo algunas cosas para ir pasando a la mesa de consenso. En este caso, por ejemplo, que hemos mencionado las alternativas, aparte de lo que habéis dicho, una de las cosas importantes puede ser, es solo una opinión, ir cortando o eliminando ciertas barreras que existen. Por ejemplo, hay barreras legales, barreras institucionales que basan en condiciones. Y para repetir a Guillermo, para resumir aquello que habéis dicho, las asociaciones sí existen, pero el sistema hace que las asociaciones, cada uno defiende su pequeño interés. Los haitianos defendían sus intereses, los colombianos buscan sus propios intereses, los españoles buscan sus propios intereses. Al final hacemos pequeños sectores dentro de un macro sistema y no hay realmente cohesión. Al final vamos, incluso entre nosotros mismos, con situaciones similares, vamos entre nosotros mismos, pues excluyendo al otro. Ayer Soledad hablaba, por ejemplo, que dentro del mismo feminismo, que debería ser una acción conjunta para el provecho y el beneficio de todos, pues hay muchas corrientes. Unos excluyen a otros porque tiene diversidad funcional, unos excluyen al otro porque es negra, otra excluye porque es de Alemania, otro excluye porque condiciones. Como ha dicho Guillermo, y que coincido mucho en él, me gusta mucho cuando dice las asociaciones deben buscar el beneficio, el bien común por encima de estas condiciones que nos diferencian. Es decir, algo así, estamos hablando de la integración estructural. Es de ahí que quiero llegar. La integración estructural lo habla un autor francés, Schnappe, y es esta integración que va más allá y supera cualquier tipo de condición que aun cuando es evidente, pero no lo tiene en cuenta para entrar en relación con el otro. Es decir, mi condición de inmigrante, mi condición de mujer, mi condición de disfuncionalidad, mi condición de nacionalidad o de dónde soy, no debería ser una condición para yo acceder a un puesto de trabajo en un sistema un sistema de derecho. Vamos, no vamos a quedar mucho ahí, vamos. Entonces, después de eso, pues hay que ver qué actores pueden implicar en esto. Lo he explicado antes. Actores, por ejemplo, en este caso, estamos las propias ciudadanas, las asociaciones, las instituciones. En este caso, estamos en la academia, las academias. Las universidades deberían producir insumos intelectuales para ir cambiando eso, pues acercar la sociedad con la academia, entre otras cosas. La política, cuando hablamos de la política, hemos visto los tres estados, los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, las familias, entre otras cosas.
Luis, quería decir algo. Tanto tiempo que no habrá abogados de otras nacionalidades, que hay, y médicos y de todo, pero que hay y se integra para que sea de la mayoría. Tanto tiempo que los profesores tratan de no mostrar su diferencia. Tanto tiempo que, no sé, cualquiera de los que hacen enunciado, políticos, cuando ves un político extranjero, sé que han habido alcaldes rumanos en algunos pueblos y así, pero para los demás, como que es, como hasta que no haya uno de nosotros en cada institución, por lo menos uno de cada uno de nosotros, pero no es la idea de conquistar algo, pero es la idea de tener presencia, porque es como cualquier cosa, si no entras en contacto, no concientizas. Una persona en mi país no concientizaba estas cosas hasta llegar aquí, no tenía ni idea que pueden pasar. Por esto digo que hasta que no tienen, hemos dicho educación, nos educamos, pero hasta que, por ejemplo, los alumnos no han visto un profesor extranjero aquí, como que no les ha producido ningún impacto. No sé, por eso digo, hasta que puede ser una persona que llega al hospital, no ve un médico extranjero que le está cuidando, no le crea ese impacto. Creo que la voz tiene que partir de ahí, que ya no Sí. somos españoles y los otros sí que somos de todo, no sé, con la segunda generación, nuestros hijos o nietos puede ser que. Por eso pensaba que posicionar en cada uno de estas, por ejemplo, como en las universidades dan posibilidad a personas de todo tipo para que se inscriban, como que también en las instituciones permitir personas extranjeras, no sé, que sepan el valenciano, pero que las insertas ahí para ver un poco de mediación, para decirlo Claro, así. ¿qué incluye en eso? Que Javier y yo tenemos un debate muy candente en este punto, pues, y hecho es una de las acciones concretas, cuando hablamos de nuevas epistemologías, acciones concretas, ese es uno de los puntos de partida. Que Mercadona, por ejemplo, no incluye ninguna persona, por ejemplo, de fuera en su plantilla, ¿verdad? Que es una exclusión. Para que empiece a haber cambio, pues empieza a incluirlo. Y de ahí otros ven que entran personas y otras cosas. Yo me considero valenciano, me gusta. Pero, por ejemplo, sí que veo mal, sinceramente, la lengua valenciana, que para mí yo soy más. Ojalá pudiera hablar todos los idiomas, ojalá pudiera hablar. No sé qué idioma hablas a veces, Luis. Tiene muchos requerimientos, Javier. Me refiero a que me gustan las culturas y que no puede ser una herramienta de exclusión. Si ahora Anastasia, pues, es música para ser profe, tengas que aprender valenciano, que es muy bonito y que ok, la literatura valenciana, películas y más, pero que luego, lo siento mucho, y por ahí no me gusta, hasta Morella, o sea, que vas en Mallorca, pero ya no vale, o sea, yo estuve en Nápoles, Italia, que se habla napolitano, que no es oficial, por desgracia, pero tampoco. No sé si es napolitano, claro, yo sé hablar un poco de napolitano, bastante, pero para que me vale hablar napolitano, me vale mucho hablar para mí un poco. Claro. Y no es que le quiten prestigio a la lengua minoritaria, creo que me quitan cultura napolitana. Pero lo que sí que yo quiero es que no puede ser muy bajo una barrera, o sea, oye, está aprendiendo castellano, no es más inglés que muchos de los graduados. No se le escucha a Javier. La más fuerte. ¿Ahora me oyes? Sí, ahora sí. Creo que eso, que la lengua no tiene que ser una barrera, sino tiene que ser al revés, ¿no? Creo que es una medida que a lo mejor debería de plantearse, ¿no? Y luego también, lo que hablabas de que todos juntos, creo que sí, que si los de Haití hacen luchar por sí solos, los de Rumanía por sí solos, que hay necesidades concretas que son comunes, oye, pues vamos, juntémonos y vayamos todos a una, ¿no? Y miremos también de educar, porque yo creo que la educación es la clave y es un proceso lento, es un proceso bastante lento, pero creo que la educación es la clave. Gracias, Javier. Mari Carmen, ¿quisiera decir algo? Quería escucharte.
No El se oye. micrófono. Ay, no, es que, bueno, yo estaba escuchando a todos y respecto a lo que tú has comentado antes de los intereses distintos, ¿no?, que defienden las asociaciones, a mí me ha hecho pensar que cuando estás en un lugar extranjero y al principio todas las personas de orígenes distintos son un grupo compacto porque son la minoría y son pocos, entonces es cuando los intereses van todos a la una, porque entonces se crea esa identidad de persona extranjera y no importa de dónde vengas. Cuando tú eres la minoría, pues te es igual que venga de Sudáfrica, que venga de Estados Unidos, de España, de donde sea, como eres una minoría, es un grupo, pues haces esa identidad de grupo extranjero alejado de casa. Pero cuando empiezan a venir más personas de cada origen, es como que de una manera que no sabes muy bien por qué, los grupos empiezan a separarse. O sea, ya no hace falta que vengan muchos, con que hayan dos o tres, y entonces es como que te quitas esa identidad o esa cosa compacta de alejada de casa y retomas tu identidad de origen o algo así, ¿no? Es un fenómeno muy, bueno, bastante curioso. Y yo esto sí que lo he vivido, ¿no? Y me hacía gracia porque entonces ya los intereses empiezan a variar, que es lo que has dicho con las asociaciones, que en un principio son comunes, pero luego dejan de serlo. Y pienso que en la situación que se está viviendo en España sí que es difícil, creo yo, que haya esa visión, ¿no?, de que los problemas son comunes, incluso no de los emigrantes, sino de los mismos autóctonos, que Claro. compartimos muchos problemas. Pero a veces sí que es por todo lo que habéis estado comentando, ¿no?, de esas identidades, de, no sé si decirle, ponerle etiquetas, raza, origen, bueno, son diversas, que no acabamos de ver que tenemos frentes comunes. Y era simplemente esta puntualización, que hasta que no se vea como ese grupo identitario y que sientan que tengan muchas cosas que los unan, eso va a ser difícil. Y solamente se consigue, pues ya digo, en grupos muy pequeños, cuando todo el mundo piensa que tiene una misma identidad. Y era este apunte solamente. Gracias por la intervención. Te lo pregunto específicamente porque has comentado ayer que estuviste en China como profesora y has vivido, en cierto sentido, tipos de exclusiones. Sí, bueno, yo he vivido la exclusión de que solamente por llegar yo ya estaba excluida, Exacto. estaba segregada, ¿no? Y te tomas esa identidad mucho como extranjera, te tomas mucho la identidad como extranjera. Y sí que es cierto que cuando en el caso mío yo empecé a trabajar en un grupo donde todos eran chinos y me permitieron empezar a trabajar en un grupo de chinos donde yo estaba allí porque hablaba chino, era curioso porque para algunos actos, algunas cosas te decían, tú no tienes que asistir porque tú eres extranjera, tú no haces esto porque eres extranjera, no tienes que hacer tal cosa porque eres extranjera, ¿no? Y entonces poco a poco el reto era poder participar e ir ganando terreno, ibas ganando, pero tenías que vigilar mucho porque si ganabas demasiado te volvían a poner en tu sitio otra vez y recordándote, ¿no? Entonces es un poco la inversa de lo que pasa, yo diría un poco la inversa de lo que se vive aquí porque eres minoría, ¿no? Y bueno, son fenómenos curiosos que se viven, pero bueno, te acostumbras, digamos, ¿no? Si quieres estar allí, pues son las reglas del juego y no te tratan mal, o sea, incluso a veces en estos países acaban siendo muy paternalistas contigo y te cuidan, te sobrecuidan para que estés bien y no notes que estás lejos de casa. O sea, que en ese sentido es lo contrario, ¿no?, de lo que pasa aquí, pero sí que en estos sentidos son bueno, cuestiones curiosas. Claro, en cierto sentido, lo hacen para tu bien, para que no te sientes excluido, pero a la misma vez te sientes excluido porque también quizás te gustaría estar ahí. Exacto. Cosas así pasan. ¿Quisieras decir algo, No, Soledad? ya está, gracias, ya está. Ah, Sí, ya estoy. gracias. Soledad, ¿quisieras decir algo? Tu micrófono está apagado, Ahora ya está. Sí. Bueno, yo la verdad es que es un gran placer escucharos a todas y a todos, ¿no? Todo lo que estáis comentando y me parece maravilloso. Pero bueno, yo creo que hay que transgredir y hay que romper fronteras. El concepto de frontera hay que acabar con él, porque aquí nadie es extranjero de nadie, ¿no? Y no debería ser así.
Y bueno, y después, pues sí es cierto que la cultura española, ¿no? y la sociedad española segrega mucho, es muy segregacionista, pero también en otras épocas de nuestras vidas hemos sido migrantes, ¿no? Y eso es algo que se nos ha olvidado. Pero bueno, habría que transgredir y acabar con las fronteras. ¿Qué son las fronteras? Redefinir qué son las fronteras y todos estos espacios que realmente se gestan y se generan alrededor, pues, de personas a las que llamamos explícitamente como extranjeras, ¿no? No tiene mucho sentido, pero bueno. Gracias, Sole. Solo te diría que tengas cuidado porque te consideraran de la extrema derecha, extrema izquierda. Pues me No te alegraría acabas con mucho, las me fronteras. alegraría mucho en este sentido. Bienvenidos sean los momentos. Pero bueno, sí que hay que batallar contra todo esto. Muy bien. ¿Alguien quisiera decir algo? Porque realmente no podemos ir en el fondo de un taller, solo que quería simular más o menos cómo funciona uno de esos talleres. Hay mucho que debatir sobre, normalmente un taller de esos puede durar hasta 8 horas, con diferentes pausas para batir los pasos cada uno, pero en resumen, la primera fase es la fase de concienciación en la que hay que reconocer los problemas, las personas víctimas de ellos, es decir, las violencias, y también las consecuencias que producen a nivel social. Y ahí hay que ir desaprendiendo o deconstruir esto. Y ahí pasa a la segunda fase, que entra en la fase luego de tener conciencia de los problemas, sus consecuencias y sus víctimas, pues hay que entender cómo manifiestan tanto la dificultad o las violencias, análisis de la realidad, ver los actores que implican ahí, los intereses, causas aparentes y reales que influencian en la perpetración de estas violencias, y de ahí pasar a la identificación de soluciones. Y ahí es una fase que implica acción, es decir, cambiamos las epistemologías que mencionó ayer Louis Dore. No sé si saben quién es Louis Dore, que hoy también mencionó señor Guillermo William, y aparte de las nuevas epistemologías, pues uno plantea alternativas, se debate juntos y de forma conjunta, porque todos tenemos algo que negociar y también que defender, pero no podemos ganar todo a la vez, tampoco que otro perder. Es decir, no hay ganador ni perdedor, sino consenso. Y ojalá sea de igual entre iguales. Y de ahí una cuarta fase que no es parte, sino una fase más bien institucional, donde pues se establece algunos parámetros, sobre todo institucionales, que pueda vigilar en formas de observatorios, en las academias, que haya cursos, investigaciones que respaldan estas acciones, que los impulsa y los pueden transformar en acciones. En grosso modo, eso sería, por ejemplo, los puntos claves del taller de comunicación y educación para la integración estructural. Una vez más, la integración estructural es esa integración que supera las lógicas de las condiciones mayormente utilizadas para que excluyamos al otro. Es decir, una vez más lo repito, no debería ser apto para trabajar en base a mi color o a mi nacionalidad, sino todo lo contrario, sino, como dijo Martín Lutero, sino el contenido de mi conciencia como persona humana, pero no como en base de estas imágenes que construyen de mí, por ejemplo, los medios de comunicación o incluso la propia sociedad, entre otras cosas que pueden pasar. Y con eso creo que podemos quedar aquí y pasar a la mesa de consenso. Santiago, estás aquí, ¿no?
Una palabra quería Sí. decir, Ujú. felicitarte, no sé, darte la enhorabuena o por el taller. Yo creo que este tipo de taller se tiene que dar sí o sí en el instituto o si no en la universidad, en todas las... Da igual el tema que van a escoger, económico, Sí. migración, lingüística, se tiene que dar porque la gente tiene que concientizar ellos mismos lo que está pasando, que si lo dices es como la palabra la lleva al viento. Entonces creo que esto se tendría que, no sé, implementar de alguna forma, como plantearlo para implementación. No sé si esta estructura o... Pero de alguna forma creo que tendrá que llegar a una preparación docente, lo que tenemos nosotros, los cursos de formación para docentes, porque si no, tampoco concientizamos nosotros, porque somos sesgados todos. Sí. Y justo esto que deseas en la última etapa es de cursos seminarios, y este es el tipo de curso y seminario que tiene que aparecer en este. Y no sé quién ha dicho la frase y me quedé con ella, que nosotros no restamos sino sumamos como personas. Entonces con esto tenemos que quedarnos. Sí. Pues está Esos serán siendo... los próximos pasos que desde el comité organizador del Congreso debemos ir dando. Y Vale. los que no han estado, pues estáis todos bienvenidos y bienvenidas a sumar y participar para ir trabajando juntos, para ir construyendo el camino de la paz. Recuerda que todo esto se enmarca dentro del programa de estudios de doctorado en estudios internacionales de paz, conflictos y desarrollo que realizamos en la Universidad Jaume I. Aquí los compañeros que ven ahí están todos estudiantes. Soledad creo que ha hecho parte de esos estudios aquí también en la Universidad Jaume I. Entre otros. No quiero quitaros más tiempo. No sé si Santiago quiere... voy a enviarles el PowerPoint con el esquema que se ha preparado. Aquí no se podía utilizar porque estoy fuera de la casa. Tengo tiempo, no vine a la universidad. Para que lo tengáis y así a través de un correo. No sé, Santiago... Sí, Quisiera introducirnos a la... aquí estoy y lo que estoy pensando es que ni habiéndolo ensayado saldría mejor lo que viene ahora, porque precisamente, y estoy de acuerdo con Anastasia, este tipo de metodología que tú nos has propuesto ahora es justo una mesa de consenso.